Buenas tardes, queridos hermanos en Cristo. Eh, Espero que todos se encuentren muy bien. En esta tarde el Señor me ha dado una palabra para compartir con ustedes. Ya hace tiempo que no comparto. Para todos los que se han suscrito a mi YouTube channel, si tú le has puesto suscripción, pues vas a recibir esta prédica. Y pues si en algo, una palabra de las que el Señor me puso en mi corazón el día de hoy, te toca tu corazón, hermano, no dudes dos veces en compartirla. Quizás hay un hermano, una hermana que tú conoces, que el Señor te va a poner, pídele al Espíritu Santo para que le compartas esta prédica. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y pues cuando el Señor nos da una palabra, es para compartirla. Primero es para nosotros, ¿verdad? Para nuestro corazón, para edificarnos a nosotros, y después para compartir con los demás. Así que te motivo a que compartas este video con cualquier hermano o hermana. Quizás se han desanimado, quizás tú sigues ahí todavía arriba del barco de conquistando, pero quizás hay hermanos y hermanas que tú conoces que ya se desanimaron, que no van a estar escuchando esta palabra, al menos de que quizás tú te pongas en oración y se las compartas. Así que te motivo. Esta mañana vamos a ponernos en presencia del Señor. Quizás es mañana, tarde o noche cuando tú mires esta prédica. Así que si tú escuchas que digo tarde, mañana o noche, pues es por lo mismo de que quiero abarcar esos tiempos. Así que vamos a ponernos en presencia del Señor en este momento. Vamos a hacer una pequeña oración para comenzar. Te invito que si puedes, ahí donde estás tú en este momento, si puedes, si estás en tu casa, si estás en tu trabajo manejando, pues no. Pero si tú puedes en un momento, solamente haz un silencio y cierra tus ojos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo en este momento que venga y que abra nuestros oídos. Vamos a pedir al Espíritu Santo, cierra tus ojos si puedes. Vamos a ponernos en esa presencia, llamar al Espíritu Santo a que venga, que ilumine, que abra nuestro entendimiento, que prepare nuestro corazón para escuchar la palabra viva y eficaz de Dios. Esta tarde, solamente dile: Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, a mi vida. Lléname, Espíritu Santo, de tu presencia. Ven a mi familia, ven sobre mis hijos, Espíritu Santo. Ven sobre mi matrimonio, Espíritu Santo. Llama ese Espíritu de Dios sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre cada enfermo en tu familia. Espíritu Santo, ven sobre los nuevos presidentes que van a ser, para que la gente vote por esa persona que tú ya tienes, Señor, que esté con esos valores, que respeten la vida, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que descienda sobre cada una de las personas que podemos votar, Señor, para que hagamos la mejor elección de acuerdo a tu palabra, Señor. Ven, Espíritu Santo, purifícanos, prepara nuestros corazones. Tu hermano y hermana de Honduras, de Guatemala, de Colombia, dile al Espíritu Santo que venga, que prepare tu corazón esta mañana, esta tarde. Ven, Espíritu Santo. Quizás te has sentido triste, desanimado, desanimada. Quizás te has apartado de la oración. Pero en este momento solamente dile al Espíritu Santo que venga a avivar ese fuego en tu corazón. Ahí donde hubo fuego, cenizas quedan. So dile al Espíritu Santo que venga y enciende ese fuego. Tú, hermano, que quizás no has estado leyendo la palabra, no has estado escuchando las prédicas, no te has estado conectando, tú que te has alejado, joven. Es momento, dile al Espíritu Santo que prepare tu corazón. Dile que vuelva a poner esa hambre y sed de su palabra, esa hambre y sed de su Eucaristía. Díselo, Espíritu Santo, ven. Ven sobre mi vida, ven sobre mi familia, Espíritu Santo. Anhelo más de tu presencia. Anhelo, Espíritu Santo, volver a ti. Si te has alejado, dile, Espíritu Santo,
Anhelo volver a estar en tu presencia. Lléname, Señor. Oh, Espíritu Santo, desciende con poder sobre tus hijos que están clamando a ti. Oh, Espíritu de Dios, ven. Ven, prepara nuestros corazones para escuchar tu palabra. Sí, hermano y hermana, es para ti esta palabra que el Señor me ha puesto a compartir. Así como me la dio el Señor para mí, me puso que la comparta con cada uno de ustedes. Tú, hermano, que quizás no hace mucho que viviste tu retiro antes de esta pandemia, el Señor quiere hablar a tu corazón. Tú, hermano, que ya tienes mucho tiempo en este caminar, el Señor quiere recordarte, quiere hablarte a tu corazón, quiere mostrarte qué es lo que el Señor quiere mostrarte, el camino. Dile, Espíritu Santo, anhelo más de ti, prepara mi corazón. Dale gracias al Espíritu Santo. Dale gracias porque Él está ahí preparando tu corazón. Sí, Espíritu Santo. Con tu poder, Espíritu de Dios, prepáranos, restáuranos. Quita todas esas preocupaciones en este momento, hermano y hermana. Si has estado pasando por enfermedad o tienes un familiar enfermo, es momento. En este momento ponlo a los pies del Señor. Ponlo a los pies del Señor. Entrégale toda aflicción. Quizás tienes un hijo que está perdido en las drogas. Quizás tú te has desanimado porque tus hijos los ves que se han perdido en el alcohol. Quizás ves que tu esposo ha vuelto a tomar. Es momento, en este momento, hermana. Vamos, hermanos, si tú has visto ese desánimo ya en tu vida, dile al Señor, entrégale todo eso al Señor. Quizás has caído en pecado, quizás has vuelto a los vicios. Es momento que se lo entregues al Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, prepara nuestro corazón, Señor. Aquí estamos, Señor. Queremos más de ti, Señor. Dale gracias al Espíritu Santo porque está aquí, porque te ha hecho este llamado, porque que te mantenga alerta para escuchar su palabra y el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta hermosa tarde. Vamos a comenzar en este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí vamos a ir al libro de San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 16. Si tienes tu Biblia ahí a la mano, pues puedes ir a abrirla. Y si no, pues puedes solamente escuchar. Empezamos en el capítulo 15. Dice, el tema de hoy que voy a compartir con ustedes se llama Yo soy la vid, produzcan frutos en mí. Ese es el título de esta prédica. Y así también es el título de esta parte donde comienza en el capítulo 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta. Y todo sarmiento que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que se les ha anunciado. Pero permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir frutos por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tirarán y se seca. Como a los sarmientos que los amontonaron, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre.
y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Ese es mi mandamiento, de que se amen unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así como es el Padre, les concederá dice así, es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano y hermana, esta palabra es hermosa. Esta palabra ya me la había dado el Señor hace mucho tiempo cuando yo viví mi retiro. Quizás, no sé si tú, hermano y hermanas, me conoces. Mi nombre es María Morales. No me he presentado, o no me acuerdo si me presenté. Y tengo aproximadamente 8 años, cumplí 8 años que viví mi retiro de sanación. Y pues hace mucho tiempo, pues en el caminar, en el camino hacia el Señor, en esa conversión, que sigo en esa conversión todavía, el Señor me dio esta palabra y otra vez me la volvió a dar. En estos tiempos hemos estado pasando difíciles por esta pandemia. Hay mucho desánimo y en este tiempo el Señor nos llama a que nos permanezcamos pegados a la vid. ¿Qué es la vid? La vid es te voy a dar la definición, ¿qué es una vid? ¿Qué es la vid? Es una planta que da uvas. La iglesia de Cristo es tan viva y única como esta planta. Cristo es la vid, o sea, el tronco. Los cristianos somos los sarmientos, o sea, las ramas de esa única vid. Así que la vid obviamente es esas uvas, ese tronco que es Cristo, y nosotros somos esas ramas de esas uvas que damos el fruto, ¿verdad? La vid tiene la vida, o sea, está pegada, está plantada, es ese tronco que está plantado, que es el que recibe todos los nutrientes de la tierra. Y ahí pasa lo que se llama la savia, es lo que le da la vida al árbol. Y esa es la vida, es lo que nos da la vida, viene del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, las ramas, que somos nosotros, ¿sí? Somos los que producen el fruto. Pero si nos mantenemos pegados a la vid, si nos mantenemos pegados en el tronco, si a un árbol tú le cortas una rama, ¿verdad? Y la cortas del árbol, ¿qué pasa? La rama se seca. Después van y la llevan y la queman. Pero vamos a escuadriñar un poquito la palabra. Dice en el 15, en el 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí se corta. Entonces aquí nos dice el Señor que nosotros, si nos mantenemos pegados a la vid, el Señor dice que Él nos está labrando, Él está trabajando la tierra. Él es esa vida, esa vida que nos da vida a las ramas. Si nos mantenemos en Él, dice aquí que toda rama o sea, si nos mantenemos en Él vamos a dar fruto. Pero dice que toda rama que no da fruto se corta. Y todo sarmiento que da fruto se limpia para que dé más fruto. Entonces aquí el Señor, o sea, toda planta, o sea, toda planta es apodada, ¿verdad? Y la que no da fruto se va cortando. Y así el Señor nos dice, y si nos vamos al 3, en el versículo 3, dice, ustedes ya están limpios gracias a la palabra que el Señor a la palabra que les he anunciado. Hermano y hermana, tú ya tuviste un encuentro con el Señor. Quizás tienes
5 años que viviste tu encuentro, quizás tienes 1 año, quizás tienes 3 años, yo no sé, pero tú sí sabes, el Señor lo sabe. Pero la palabra se te fue, dice que ustedes ya están limpios porque la palabra se les fue anunciada. Entonces tú escuchaste ya la palabra de Dios, tú escuchaste el llamado de Dios. Entonces has estado escuchando la viva palabra y eficaz de Dios. Entonces dice que a través de la palabra, a través de la conversión, tú ya fuiste limpiada. Y dice, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Pero aquí nos dice, permanezcan. En estos momentos difíciles, ha sido difícil permanecer. Muchos servidores, quizás tu servidor estás impuesto a ir a varios retiros, quizás cada mes ibas a un retiro y eso te ayudaba a permanecer en el Señor. O quizás tú ibas a retiros cada semana o cada 15 días, no sé, cada 3 meses, no sé cada cuándo, pero hermano y hermana, quizás tú decías, pero eso es lo que me ayudaba a mí a permanecer pegado, permanecer en la vid. Y eso me mantenía dando ese fruto. Ahora, hermano y hermana, medita, ¿qué es ahora? ¿Qué es lo que te ayuda a permanecer? ¿O qué es eso que ha pasado en tu vida que te ha desanimado y te has estado despegando de la vid? Hay que tener cuidado porque aquí dice que si no damos frutos, seremos echados al fuego. Seguimos, dice, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Hermano y hermana, si nosotros no permanecemos en estos tiempos de pandemia unidos a la vid que es Cristo, nosotros no podremos dar fruto. ¿Qué es permanecer en estos tiempos? Permanecer en la oración, permanecer en ayuno, permanecer, si puedes ir a la Santa Eucaristía y si puedes estar visitando al Santísimo, es permanecer en el Señor. Nos llama que permanezcamos unidos a la vid. Tampoco ustedes pueden producir frutos si no permanecen en mí. Hermano y hermana, déjame decirte, en estos tiempos hay mucho desánimo. Mucha gente, el enemigo poco a poco te has ido despegando de la vid. Poco a poco ya algunas de las cosas que no hacías antes las has vuelto a hacer. Quizás ahora, si antes el tiempo que tú tenías libre lo dedicabas en las tardes para escuchar las prédicas, ahora quizás empezó un desánimo en ti, ya no. ¿Por qué? Por falta de oración, por falta de ayuno, por falta de la Eucaristía, de la confesión. Y quizás empezaste a desanimarte o empezó a darte pereza y comenzaste, quizás en tu casa no todos están convertidos y algunos empezaron quizás a ver televisión, a ver novelas, a jugar, jóvenes que juegan videojuegos. Y poco a poco tu tiempo se va absorbiendo por cosas que te van retirando de la vid. Y así poco a poco no te vas dando cuenta, pero te vas enfriando. Ya cuando menos acuerdas, puede pasar una semana y ya te dio pereza, ya no te duermes cuando rezas el rosario, ya no te atrae mucho escuchar las prédicas. Quizás, la verdad, pues si eras una persona de ir a misa y ya no fuiste, pues quizás porque tu iglesia esté cerrada o estuvo cerrada, ya la verdad no te atrae mucho ni verla por la televisión. Entonces ahí está Jesús esperándonos, que nos mantengamos pegados a la vid. ¿Cómo? A través de la Eucaristía. Si no puedes ir porque tu iglesia esté cerrada, está en la comunión espiritual, escuchar la Santa Eucaristía por la televisión, porque en todos los canales hay. Esa no es una excusa. Pero tienes que hacer un esfuerzo, hermano y hermana. Ese esfuerzo para mantenerte pegado a la vid. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestras ramas, o sea, nosotros seamos cortados y aventados al fuego. Entonces dice, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto. Y dice, y sin mí ustedes no pueden hacer nada. Hermano y hermana, si no permanecemos en el Señor, si entra ese desánimo a tu vida y tú poco a poco te vas alejando
ya no oras, en la mañana te levantas a la carrera, no te encomiendas al Señor, no buscas la Eucaristía. Quizás antes tú ibas, como te dije, a misa todos los días y ahora ya no haces ningún esfuerzo porque la excusa es que las iglesias están cerradas. Pero déjame decirte que en muchos lugares ya las iglesias están abiertas. Ya hay celebración de la Santa Eucaristía. Ya el que busca, encuentra. Si tú buscas, vas a encontrar. Hay muchas iglesias, hay muchas formas de mantenerte conectado. Y si tú estás en un país donde todavía no hay misa diaria, donde todavía no puedes ir a la Eucaristía los domingos, hermano y hermana, déjame decirte, cuando aquí en Estados Unidos estuvo cerradas las iglesias como por 2 meses, a la gracia de Dios yo me mantenía viendo, escuchando la Santa Misa todos los días por televisión. Por televisión no hay excusa y ahí recibía al Señor espiritualmente. Hay momentos que quizás no vas a poder ir si te has enfermado. Igualmente ahí está la Santa Eucaristía. La puedes seguir recibiendo espiritualmente todos los días. Quizás eres una persona que antes rezabas el rosario todos los días y ahora pues te da pereza. Te duermes, te empiezas a bosteciar, lo dejas hasta el último momento del día. Te recomiendo, hermano y hermana, que lo hagas temprano. Hazlo durante, quizás, si se te está dificultando hacerlo enfrente de tu altar, hazlo cuando vas manejando tu trabajo. O si lo tienes que hacer en 2 partes, haz la mitad en la mañana y la mitad en la tarde de regreso. No dejes de buscar esa intercesión de nuestra Madre Santísima. No dejes de rezar el Santo Rosario. Hay personas que dependen de que tú estés pegado en la vid. Déjame decirte, hermano y hermana, que no es fácil. Yo como madre soltera te voy a dar un testimonio de mi persona. Hace, como les dije, 8 años que viví mi retiro de Conquistando, de sanación. Y cuando yo llegué a este retiro, llegué destrozada, llegué hecha pedazos, llegué en depresión severa. En esos momentos yo estaba totalmente alejada de Dios. Había entrado en una depresión porque me había dado cuenta 2 años anteriormente de mi retiro que mi esposo me estaba haciendo infiel. Fue una cosa horrible, no se la deseo a nadie. Entré en esa depresión severa. Era que yo no podía, me entró como tuve que ir con un psicólogo y la psicóloga me dijo que lo que me pasó a mí fue que hay muchas mujeres que se dan cuenta cuando su esposo es infiel, entra como que una repugnancia, no quieres ni ver a ese hombre, no soportas que te toque, no soportas que te bese, no soportas que esté delante de ti. Entonces, cuando yo me di cuenta que mi esposo me estaba haciendo infiel, en ese momento yo estaba tratando de acercarme a Dios. Yo ya había vivido algunos retiros de nueva vida, de vida en el Espíritu. Y pues yo ya según estaba caminando un poco, había tenido esos encuentros pequeños con el Señor, pero mi vida seguía estando a medias. O sea, seguía yendo a misa nada más los domingos, seguía mintiendo, seguía maldiciendo. O sea, no había habido una conversión realmente como el Señor nos llama, una vida en santidad. Entonces ahí pues cuando tengo este conocimiento de que me doy cuenta de que mi esposo me está haciendo infiel, mi mundo se vino encima. Ahí se me olvidó Dios, se me olvidó pues que yo me llamaba cristiana, se me olvidó todo eso. En ese momento me cegué totalmente, entré como en un shock en mi mente. Solamente yo fui diferente que la mayoría de las mujeres que entran en despreciar a sus esposos. A mí me entró como una taquicardia donde yo tenía como una obsesión de estar con mi esposo. Él llegaba del trabajo y era como un shock que entró en mi cerebro. Me explicó no una psicóloga, perdón, no era psicóloga, era una terapista de matrimonios. Y me dijo que entró en shock mi cerebro donde entró que yo no quería perder a mi esposo. Entonces me aferré tanto a él que cuando él llegaba de trabajar, yo no podía hacer absolutamente nada que recostarme al lado de él. Si tú has visto un perrito cuando se recuesta al lado de tu pie y está ahí nada más esperando que lo toques, que le des un poquito de amor, así estaba yo.
Era una cosa horrible y yo tenía que tomarle el brazo, decía que me abrazara porque solamente cuando me abrazaba sentía que mi corazón podía respirar. Era una cosa inexplicable. Entonces yo no entendía, ¿verdad? Como te digo, lo que estaba pasando, pero una obsesión que entró en mí, de que entró mi cuerpo en mi cerebro en un shock de no querer perder a mi esposo. Entonces en esos momentos pues fueron 2 años horribles, horribles, que viví con una obsesión. Todos los días lo único que hacía era pensar y checar su teléfono, checar dónde andaba, checar los cobros de la tarjeta, a ver dónde comía, a ver dónde echaba gas y seguir y rastreaba sus pasos como si fuera como una investigadora privada, pero era una obsesión que me entró horrible. Yo no podía estar en paz en ningún momento, era un martirio, era algo horrible. Lo hostigaba, lo seguía, le preguntaba, le llamaba, le peleaba con él, le decía que no había dejado a esa mujer y era una cosa horrible. En esos 2 años pues estuvimos participando, vivimos el retiro de encuentro matrimonial y durante ese tiempo que estuve en el encuentro matrimonial pues te dan terapias de cómo dialogar y supuestamente pues tienes a Cristo en medio y está el esposo y la esposa, pero como les digo, realmente no había una conversión. Entonces yo seguía endiosada y obsesionada con mi esposo. Y cuando ya finalmente pues pasaron los 2 años, llegó un momento donde la verdad salió a relucir. Él jamás dejó a la otra mujer, seguía la doble vida, seguía conmigo y seguía con ella. Y pues dice la palabra de Dios que todo, tarde que temprano, sale a la luz. Y eso pasó. Un día se le marca el teléfono a él cuando él está subiendo a esta mujer a su troca y es como yo me doy cuenta que él no había dejado a esta otra mujer con la que andaba. Mi mundo se vino abajo, como les digo, yo entré en una obsesión, él era mi Dios, él era mi todo, yo no podía estar sin él, entré en un apego horrible, era una cosa horrible. Yo ya no pensaba en Dios, yo solamente pensaba en él, solamente pensaba en que no quería que me abandonaran, que no quería que mis hijos sufrieran. Y yo en ese tiempo pues entré en esa obsesión y era una mente enfermiza, me había enfermado. Me había obsesionado con mi esposo, me había entrado como le digo, era una enfermedad que me dijo la consejera que a algunas mujeres le sucedían. Bueno, y para la gracia de Dios, ya cuando pasó esto, pues yo casi me vuelvo loca, entré en una depresión severa, lo corrí de mi casa, me di cuenta, acabó él en la cárcel, tuvo un accidente y pues la mujer fue el que lo sacó de la cárcel y así me di cuenta pues que todavía tenía una relación con ella. Tenía un hijo con ella, una hija, perdón, con ella. Y como les digo, estaba viviendo una doble vida antes de darme cuenta y durante esos 2 años que supuestamente la había dejado, pues me doy cuenta que no, que jamás la dejó, que jamás la abandonó y pues todo mi mundo se vino encima, todo era una oscuridad. En ese momento pues me habían invitado a un retiro en abril del 2012, que era un retiro de Biblia. Y asistí a ese retiro y también lo invitaron a él. Asistimos a ese retiro, pero ya para entonces nos habíamos separado. Pero ese retiro estuvo fuerte, empezó el Señor a tocar mi corazón, pero yo necesitaba un retiro de sanación. Y Dios sabía que yo necesitaba eso porque sentía que me estaba volviendo loca. Entró un temor yo no quería hacerle daños a mis hijos. En ese momento mi hijo, el grande, tenía como 17 años y mi hijo, el en medio, tenía en ese entonces como 12 años y el chiquito tenía como 8 años. Entonces yo quería a toda costa no hacerlo sufrir a mis hijos. Yo no quería que se dieran cuenta que teníamos los problemas con mi esposo, pero obviamente pues lo corrí de mi casa porque yo le dije que yo ya no iba a ser como su burla, ¿no? Yo era su esposa y me tenía que respetar como su esposa y yo no iba a ser partícipe de una doble vida. Entonces, en el momento pues que ya pasa un poco de tiempo, el Señor mandó una persona a que me invitara al retiro de sanación. Cuando yo llego a ese retiro, el Señor ahí me mostró, ¿verdad? Me mostró durante el retiro, me habló muy fuerte el Señor. Era en el primer tema y el segundo tema, en todos los temas yo acababa tirada debajo de la cruz, abrazada de los pies de Jesús.
a grito abierto, clamándole al Señor, pidiéndole perdón, porque poco a poco el Señor iba abriendo mi corazón. Me iba mostrando que yo no estaba pegado a la vid, que yo estaba, esa rama que había sido cortada de la vid y que había estado seca por mucho tiempo. El Señor me mostró que poco a poco yo trataba de mantenerme, según yo, pegada en la vid, yendo a misa por allá. En ese entonces, según yo, iba cada domingo, pero no estaba convertida en esa totalidad. Había todavía muchas cosas que no le agradaban al Señor. Yo seguía mintiendo, como les digo, seguía comulgando sin confesarme, seguía, no era una vida de oración, era una obsesión que yo me había endiosado con mi esposo. Entonces yo ahí en ese momento el Señor me fue mostrando, y el Señor me fue mostrando poco a poco en el retiro, en esa sanación que fue abriendo mi corazón, y cada capa que me iba quitando y cada escama que iba cayendo de mis ojos era un sufrimiento, pero era un desgarre que era necesario. El Señor, al final del retiro, el Señor me dio una palabra. Era una palabra donde el Señor me decía, o sea, yo quiero ser tu Dios. Él me mostró durante el retiro que el Dios que yo tenía era mi esposo. Me mostró como un pedestal. Primero tenía a mi esposo en ese pedestal. Segundo, tenía a mis hijos. Y en tercero lo tenía él, en tercer lugar. Y el Señor, como les digo, en ese retiro, el Señor me dio una palabra. Y esta palabra la voy a compartir contigo, y que me la pone el Señor en el corazón. Es el Salmo 32:8. Y esta palabra me dijo el Señor: yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, te cuidaré, seré tu consejero. No sean como el caballo o como el burro, faltos de inteligencia, cuyo ímpetu dominas con la rienda y con el freno. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor lo envolverá, la gracia. Palabra de Dios. Esta palabra, o sea, esas palabras me retumbaban en el 8, en el 32:8 decía: yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, te cuidaré y seré tu consejero. Ese versículo 8 me retumbaba. Ahí me lo mostró el Señor. Estaba comiendo durante una de las comidas que nos dieron el descanso, y ahí estaba en un pizarrón esa palabra, y esa palabra retumbaba en mi corazón, y el Señor me decía, ya me había mostrado que yo tenía a mi esposo en un pedestal como mi Dios, segundo a mis hijos, y en tercer lugar él. Y me dijo el Señor: yo quiero ser tu Dios. Yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, te cuidaré y seré tu consejero. Y déjame decir, mi hermano, en ese momento que yo le clamé y le pedí perdón al Señor. En ese momento me di cuenta, era como que me mostraba toda mi vida con mi esposo, me mostraba todos los errores que había hecho, cómo yo me despegué de la vid. Cuando yo estaba soltera, yo crecí en la iglesia, pero como al estar buscando el amor que no tuve en mi casa con mi padre, me fui despegando de la vid. Me fui despegando, y poco a poco esa rama quedó a medias, colgada, nada más pegada del tronco a medias. Y el Señor no quiere gente a medias. El Señor quiere que estemos y que permanezcamos pegados en la vid. Hermano y hermana, el Señor en estos tiempos nos está hablando. Hay muchos de nosotros que quizás ya nos estamos quebrando de ese tronco. Nos estamos despegando del tronco. Déjame decirte que el enemigo es bien astuto. En estos momentos, en estos tiempos, muchos de los jóvenes ahora están cayendo. ¿Por qué? Porque el enemigo te está poniendo: oh, no es nada malo tomarte una cerveza. No, si te tomas una, no es ninguna. Hermano y hermana, déjame decirte, si el Señor te llamó a este ministerio como conquistador de naciones para Cristo, no puedes vivir a medias. No puedes vivir a medias. No es pecado tomar, sí, lo dice el catecismo de la iglesia, lo dice cualquier sacerdote que te vayas a confesar, pero déjame decirte, si tú has sentido el llamado realmente en este ministerio para ir a conquistar naciones para Cristo, no podemos tener ataduras. El Señor nos quiere consagrados al Señor, nos quiere consagrados, pegados de la vid verdadera, que es Cristo.
pegados de los sacramentos, de la palabra de Dios, de la fe. Activa tu fe. El Señor no está buscando cualquier persona. Este ministerio no es cualquier ministerio. Tú ya has vivido, has visto prodigios y milagros. Quizás tú tienes años y has visto tantas cosas que el Señor ha hecho. Esas cosas no se hacen solamente por nomás, porque el Señor llamó personas para vivir en santidad a este ministerio. Y si tú, hermano y hermana, has llegado en estos tiempos el desánimo y tú dices, no, pues es que es mucho rezar, mucho estar el rosario, que mucha oración, que muchas prédicas ya hablan de lo mismo en todas y eso te ha desanimado, déjame decirte, vuelve, pégate de la vid. Pégate de esa vid para que tú des frutos. El Señor está buscando esas personas que en estos tiempos tú te prepares, que tú te sumerjas en oración, que tú te sumerjas, que le pidas al Señor, ¿qué ayuno, Señor, debo de ofrecerte en estos momentos para mantenerme pegado a la vid? Hermano, yo no sé tú, pero yo en esos tiempos que estuve a medias, estuve quebrantada de esa rama, no estuvo conectada 100%, no recibía de esa savia de la vida eterna, no recibía realmente de esa santidad porque no la vivía. Estaba a medias y mi vida fue destrozada por el enemigo. ¿Por qué? Porque no estaba completamente conectada a la vida. No estaba viviendo y buscando la santidad día a día en mi vida. Y el enemigo vino y destruyó. Vino y destruyó mi matrimonio. Se fue mi esposo, me abandonó, pero yo, cuando el Señor me mostró lo que yo había hecho, yo dije, no, es tiempo de yo pegarme a la vid. Es tiempo de yo realmente abrir mi corazón y poco a poco caminar y ser purificada y entré en ese servicio. Luego saliendo del retiro al siguiente oración, seguimiento, ahí estaba yo con mis hijos. Y yo dije, mi vida se la entrego al Señor y mis hijos, y así como dice en otra palabra que dice, mis hijos y yo serviremos al Señor, así le dije al Señor, consagré mi familia, consagré mis hijos y yo con mis hijos luché. Como madre soltera he luchado duro, no te voy a decir que es fácil. Tu hermana que quizás estás sufriendo con tus hijos que andan descarriados o que están en las drogas, en el alcohol, o que tu hija se ha ido con el novio, hermana y hermano, sumérgete, entrégate completamente al Señor, pon a Dios primero en tu corazón, quita todos esos dos dioses que han estado ahí en tu vida, que quizás no te has dado cuenta que los tienes como dioses. Es momento de derribar esos falsos dioses en tu vida y realmente vivir una vida en santidad, porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. En estos tiempos muchas personas, me he encontrado algunos hermanos, muchas personas me han dicho, no, es que me ha entrado el desánimo porque mis hijos están descarriados, mis hijos no hacen caso. Y poco a poco me entra el desánimo porque dijo, tanta oración, tanta entrega y mira mis hijos dónde están. Hermano, hermana, medita. ¿Por qué camino vas? Medita, ¿qué has estado haciendo? ¿Dónde están esas grietas, esas puertitas abiertas que tú has dejado que el enemigo se infiltre en tu familia? ¿Dónde están esas debilidades? ¿Dónde te estás despegando de la vid? ¿Estás asistiendo a misa? Ya hay muchas iglesias abiertas, ya no es excusa. Quizás, o si no hay iglesias, ¿estás escuchando la misa en la televisión? ¿Estás recibiendo a Cristo espiritualmente? ¿Estás realmente luchando por tus hijos? Medita si realmente el enemigo poco a poquito se ha estado metiendo por esas grietitas que están abiertas en tu vida. ¿Qué es eso que no le has entregado al Señor, hermano? Ese vicio que quizás te ha estado tentando, o quizás ya caíste otra vez en el alcohol. ¿Dónde están esas puertitas que le has dejado abierto el enemigo? ¿Dónde te entró la pereza para orar? ¿Dónde te entró la pereza para leer la palabra? De buscar de la Eucaristía, de buscar santísimos. Hay lugares aquí en Estados Unidos abiertos donde tú puedes ir a visitar al Santísimo. Aunque sea un poco antes de la misa, una media hora, las iglesias están abiertas todo el tiempo. Ahí está Jesús en el sagrario. Hermano, hermana, si tú realmente quieres seguir pegado en la vid para dar frutos y para que esos frutos tengan vida en abundancia, esos frutos van a ser tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus familiares. Hermano, no nos despeguemos de la vid. Porque al despegarnos de la vid, dice que seremos cortados y echados al fuego.
es permanecer en el amor de Cristo. Si tú quieres dar fruto, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Yo los invito, hermano y hermana, en este momento, que tú ahí donde estás, cierres tus ojos. Vamos a entrar en una adoración en este momento y vamos a pedirle al Señor, que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude realmente si nos hemos desviado, que nos ayude a volver, que nos ayude a reencontrarnos con Él, a realmente volver a su camino, realmente volver a esa oración, a esa entrega, a esa Eucaristía. Medita en este momento, hermano y hermana, ¿qué es eso que ha pasado en tu vida o qué puertas dejaste abiertas donde el enemigo se ha infiltrado? En este momento pídele al Señor esa gracia de realmente volver a caminar hacia el camino de la santidad. Dile, Señor, me he ido alejando sin darme cuenta, Señor. Escucha. Nos hemos ido alejando de ese que nos ha amado, del Dios verdadero que nos ha llamado a su servicio. Medita esas palabras. No te olvides de las promesas que el Señor te ha hecho. Él tiene grandes promesas para cada uno de ustedes. Lo que el Señor te ha prometido, eso no tiene vencimiento. El Señor está esperando que tú sigas pegado de esa vid para que des frutos. Que te prepares, hermano y hermana. Vuelve al Señor. Vuelve a los brazos del Padre Todopoderoso. Ahí encontramos todo lo que nos hace feliz. No hay nada en el mundo, hermano y hermana. No te creas del enemigo que te dice que de una cerveza no va a pasar nada. Esa es una mentira del enemigo. Que la una no es ninguna, es una mentira del mal. No dejes que el enemigo se siga infiltrando en tu vida. Dile, Señor, quiero volver. Si tú empezaste a escuchar música del mundo, a asistir a fiestas que no te llevan a estar en el Espíritu, dile, Señor, poco a poco estoy participando de eso que no me llena de ti, de lo que no me lleva a tu santidad, Señor. Déjame decirte que poco a poco lo que es malo lo empezamos a ver bueno. Ya poco a poco el enemigo va poniendo esas escamas en tus ojos. Dile, Señor, quita esas escamas, esa ceguez que ha llegado a mi vida. Poco a poco me he ido alejando de ti, Señor. Quiero volver a ti, díselo. Escucha esa alabanza. Dile al Señor, yo quiero volver, Señor. Recuerda esos momentos cuando tú le servías al Señor. Recuerda esos momentos cuando el Señor te llenaba de su amor, las promesas que Él te ha hecho. No hay vida fuera del Señor. No hay vida fuera de la vid verdadera. Oh, el Señor quiere que sigas pegado de la vid para que des frutos. Él está podando esos sarmientos. El Señor está preparando, porque esos frutos serán usados para predicar por las naciones, para ir a servirle al Señor. Oh, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Pídele al Señor la gracia de volver a Él, la gracia de poder darte cuenta cuáles son esas puertas que tú dejaste abiertas. Oh, en tus brazos, Señor, hemos encontrado todo el amor, todo para ser felices, Señor. Tantas veces que hemos ido a tu servicio, que nos has llenado de esas bendiciones, de ese amor. Sigue luchando. Vuelve al Señor. Tú, joven, vuelve. Vuelve porque el Señor quiere que te prepares, porque hay grandes planes para ti. Tú, hermano y hermana, vuelve al Señor. El Señor tiene grandes planes para los matrimonios. No dejes que el enemigo destruya tu matrimonio y después destruya a tus hijos. Oh, hermana, si tú te ha abandonado tu esposo, tómate de las promesas de Dios.
Tómate de las promesas de Dios. Sigue ahí con tus ojos cerrados y sigue clamando. Sigue entregándote. Pídele al Señor esa gracia de seguir siéndole fiel, de seguir en su camino. Dile, Señor, necesito. Quema mi vida en este momento, Señor. Quema todo eso que no te agrada, ese desánimo que ha entrado a mi vida. Dile que queme eso que no le agrada al Señor. Hermana, no te descuides. Que tu enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si tú eres madre soltera, hermana, no es fácil. Te lo digo por experiencia. Pero si tú realmente quieres que tus hijos se conviertan, tú, hermana, si quieres realmente que tus hijos caminen con el Señor, entrégate tú con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, y lo demás vendrá con añadidura. Déjame decirte que no es fácil, pero es el camino más hermoso que tú puedes caminar. Oh, Señor, danos la gracia. Quema nuestra vida. Quema eso que no te agrada. Anhelo, Señor, agradarte. Anhelo seguir pegado de esa vid que eres tú, Señor. Anhelo esa vida en ti, Señor. Oh, sigue conectado a esa vid para dar esos frutos. Dile, Señor, quema ese desánimo que ha llegado a mi vida. En veces siento que no puedo, Señor. En veces siento que te fallo. Díselo. Todos le fallamos al Señor. Así que tómate de la mano. Dile, Señor, quema ese desánimo. Quema para que tú puedas obrar en mis hijos, en mi matrimonio. Tu esposa, que tu esposo quizás vivió el retiro, pero él vive con un pie adentro y un pie afuera. Déjame decirte, hermana, el Señor quiere tu conversión total. Quiere una vida en santidad. Cierra esas puertas, esas grietas que tienes abiertas. Ese desánimo que ha entrado en la oración, que quizás no oras como orabas antes, que quizás no busques de la Eucaristía todos los días. Hermana, vuelve a buscar al Señor hasta debajo de las piedras, para que tu esposo realmente tenga esa conversión, tus hijos realmente tengan esa conversión. Oh, hermano y hermana, déjame decirte que no hay nada más hermoso, la bendición tan grande, los frutos que el Señor te va dando cuando te mantienes conectado a la vid. Oh, para la gloria de Dios, mis hijos, tengo 3 hijos, el mayor, el del medio y el más pequeño, los 3 le sirven al Señor. Ahí están los frutos que el Señor, es la promesa que el Señor me hizo, que Él quería ser mi consejero, que Él quería que yo lo dejara que instruyera mi vida. Poco a poco, hermano y hermana, deja que el Señor instruya tu vida, deja que el Señor te guíe, deja que el Señor queme tu vida, queme todo eso que no le agrada. Dice su palabra que todos tenemos que ser pasados por el fuego, todos tenemos que ser quemados y purificados, así como el oro. Dile, Señor, saca eso que no te agrada y hazme de nuevo. Quiero ser un nuevo ser. Quema mi vida. Dile que queme eso que no le agrada, eso que has caído, joven. Quizás has vuelto a la pornografía. Dile al Señor que arranque esas cadenas de tu vida. Entrégaselas al Señor y vuelve a caminar hacia la santidad. Cierra esas puertas que has abierto, joven, con la gracia de Dios. Dice su palabra, mi gracia te basta. Pide la gracia de Dios. Oh, Señor, te doy las gracias. Quema todo eso que ha entrado a mi vida, todo lo que he dejado entrar a mi vida. Quema, Señor, esa tibieza en la que estoy caminando, Señor, quema. Que ahora ya no veo mal a los que toman, que ahora ya no veo mal estar escuchando música de Dios y música del mundo. Quema eso, Señor, que no te agrada. Hermano, o estás con el Señor o no estás. Dice la palabra de Dios, o frío o caliente, si no te vomito. Ahí te está diciendo el Señor quiere realmente personas decididas a conquistar naciones para Cristo. No podemos conquistar naciones viviendo en la tibieza. No podemos realmente ir a romper cadenas de personas que están atadas a vicios y nosotros seguimos con esas puertas y esas ataduras a los vicios. Si no estamos
dispuestos a vivir en santidad, no podremos ir a liberar a los pueblos y a las naciones. Vamos Honduras, vamos Guatemala, vamos Estados Unidos, Colombia. Pídele al Señor que queme eso que te ha estado desanimando, esa pereza, ese vicio, esas telenovelas, eso que se infiltra en tu vida, el chisme, el orgullo, la soberbia. Dile al Señor, sigue en este momento, no te desanimos. Vamos a pedirle que nos lleve ese primer amor, que nos lleve ese primer amor, donde lo conociste, donde tuviste ese encuentro, ese momento cuando viviste tu retiro. El Señor quiere recordarte ese amor, cómo palpitaba tu corazón cuando el Señor tocaba tu corazón, cuando el Señor te decía te amo. Ahí te quiere llevar ese primer amor. Hemos descuidado ese primer amor, hermano y hermana. Vuelve a Él en este momento. El Señor quiere recordarte esos momentos de tantas misiones, tantos lugares que el Señor te ha llevado. Te quiere recordar lo que Él te ha prometido. Dile, Señor, llévame ese primer amor, Señor. Escucha lo que te dice el Jesús. Oh, Señor, si nos hemos alejado de tu presencia, Señor, por esas decisiones, por esos momentos que nos hemos dejado llevar por la pereza y por los vicios y por las malas amistades, vuelve al Señor, vuelve a ese primer amor, joven. Ahí está, dile, Señor, reenciende ese fuego otra vez. Bendito Dios, te hemos fallado, Padre Santo. Vuélvenos ese primer amor. Escucha, vuelve ese primer amor. Díselo, Señor, anhelo regresar a ese primer amor. Oh, bendito Dios. Recuerda esas promesas que tú me has hecho de mi familia y yo le serviremos al Señor. Sigue fiel al Señor. Vuelve a Él. Vuelve. No te despegues de la vid para que tú des frutos en abundancia, hermano y hermana. Esos frutos se verán en tu familia, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tu familia. Sigue conectado a la vid. Oh, dile al Señor, vuélveme ese primer amor, Señor. Díselo, si tu fuego ha apagado, si te has desanimado, si has dejado que el enemigo venga a robar lo que el Señor ha hecho en tu vida, díselo al Señor. Arranca de mí, Señor. Arranca eso que ha sido plantado por el enemigo otra vez en mi vida. Arranca todo vicio. Arranca toda pereza. Arranca todo desánimo, Señor. Entrégale tu corazón. Pídele que te llene de su amor, que te enamore más, que te vuelva ese primer amor. Oh, dice su palabra, amarás a Dios sobre todas las cosas y lo demás vendrá con añadidura. Ahí te pide el Señor, enamórate. Enamórate a través del Señor, con toda tu mente, con todo tu corazón, y no dejes que el enemigo te siga engañando. Sigue ahí clamando. Sigue clamando. Pídele perdón al Señor. Pídele perdón si le has fallado. Yo le he fallado. Yo le pido perdón al Señor en este momento por mí, por mis hijos. Porque todos los días es luchar contra el enemigo. No es fácil este caminar, hermano y hermana. Pero déjame decirte que el camino hacia la santidad es angosto y el camino ancho es a la perdición. Medita qué camino has estado siguiendo, qué camino has estado caminando. Oh, bendito Dios, llévanos ese primer amor. Ahí donde comenzó todo, en ese retiro, Señor. Ahí donde me mostraste cuánto me amas y qué es lo que quieres de mí, Señor. Dile, llévame al primer amor, Señor. Llévame ese primer amor. Oh, bendito Dios, llévame, recuérdame, sumérgeme en tu presencia. Llámalo, llámalo. Gracias, bendito Dios, por tu presencia. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por mi familia. Dale gracias al Señor, dale gracias.
Dale gracias en este momento. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias en este momento. Dile gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por esta hermosa palabra que nos has dado este día, Señor. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que toda persona que esté escuchando esta palabra, Señor, ahí en su corazón, le has recordado, Señor, ese amor. Le has recordado para qué tú lo has llamado. Le has recordado que realmente quieres ser su Dios. Hermano y hermana, dale gracias al Señor. Ve. Sigue conectado a la vid para que puedas dar esos frutos. Ve, comparte con ese hermano que tú sabes, que tú conoces, que se ha desanimado. Comparte esta palabra, comparte para que tú empieces a dar esos frutos y tú sientes ese llamado de Dios a compartir la palabra de Dios. Comparte. Hay formas, tenemos que seguir dando esos frutos, los frutos del Espíritu Santo. Hay personas que necesitan de ti. Hay familiares que necesitan una palabra que quizás no los puedes visitar, pero puedes llamarles por teléfono. Es momento de que demos fruto, que nos llenemos de esa oración, de la Eucaristía, del rosario, del Santísimo. Síguete llenando. Vienen cosas grandes para este ministerio. Prepárate, joven, prepárate, hermano y hermana. Porque ni ojo vio, ni oído escuchó las cosas tan grandes que el Señor ha preparado para todo aquel que lo ama. Y yo lo creo, que el Señor en estos momentos, como dijo Martín anoche, solamente está preparando y llenándonos de ese fuego para ir a conquistar esas naciones. Habrá mucho trabajo, hermano y hermana. No te desanimes. Sigue adelante. Le pido a nuestra Madre Santísima que te cura con su manto. Le doy gracias al Señor por permitirme compartir contigo. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un bendecido día.